que X aumenta, Y aumenta, ¿verdad? En este caso decimos, a medida que Y aumenta, ¿qué pasa con, perdón, que X aumenta, ¿qué pasa con Y? Disminuye. Disminuye. En este caso, Ahí no está dependiendo de qué sea, porque el valor claro, compacto. exacto. Sea cual sea el valor que tome X, el Y no le da ni 5 bolillas, ¿sí? Por lo cual, en este caso, el X no explica a la variable Y. ¿Está? Entonces, de vuelta. A ver que se están uniendo chicos a la reunión. Dame un segundito. Bien. Entonces decíamos, en este caso, X explica Y porque a medida que aumenta el X, aumenta el Y. En este caso también, porque a medida que aumenta X, perdón, a medida que aumenta X disminuye Y. Y en este no. ¿Está? Porque a medida que aumenta X, o cuando varía X, Y no cambian, se mantiene constante. Por lo cual, en este caso, no varía. Entonces, ¿de qué depende de que pase esto, esto o esto? Recuerden el modelo de regresión lineal, ¿sí? Y ¿De qué va a depender? Perdón, ¿de? del conjunto de datos. O sea, Sí, sí, eso está, es claro, exacto. Eso está claro. Obviamente que del conjunto de datos está bien. Quizás mi pregunta va referida a del modelo de regresión, el Y igual a alfa más beta X más C. ¿De qué ¿Qué tanto depende? están relacionadas las variables? Sí, de cuánto están relacionados. Depende Pero del ahora beta. que pase esto o esto o esto, en definitiva, depende de beta. ¿Qué beta qué era? la pendiente. Bien, la pendiente de esa recta. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, recuerden que nosotros habíamos hecho, en primera instancia, teníamos el conjunto de datos, lo que hicimos fue graficar X contra Y y analizamos si ese conjunto de datos lo podíamos ajustar con un modelo de regresión lineal simple, ¿sí? Para el conjunto de datos, por ejemplo, que estamos viendo nosotros, vimos que, bueno, parecía coherente trabajar con un modelo de regresión lineal, por lo cual lo que hicimos fue, bueno, plantear el modelo al cual se ajustaría, que habíamos dicho que era igual a alfa más beta X más el error. Y el próximo paso, una vez que definimos el modelo teórico que se podría ajustar a los datos, obviamente que después vamos a probar si se puede ajustar o no, el próximo paso era calcular los estimadores de alfa y beta. Entonces, hallamos por el método de mínimos cuadrados A y B, que eran los estimadores de alfa y beta. Una vez que tuvimos los A y B, lo que hicimos, que fue la clase pasada, es validar los supuestos, o sea, ver si se cumplían los supuestos que estaban referidos al error, que era la parte aleatoria del modelo. Y habíamos exigido que los errores tengan distribución normal, media cero, varianza constante, que sean independientes, ¿sí? Una vez que validamos todos esos supuestos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver la significancia de la regresión. O sea, lo que estábamos viendo recién. Si la variable independiente explica a la variable dependiente. O sea, si X en nuestro caso explica a la variable Y. Y para eso entonces nos vamos a centrar, como vimos recién, en el beta, porque el beta es la pendiente de el modelo que estamos ajustando, y entonces habíamos dicho que ¿cuándo explica entonces X a Y? Cuando beta es... Muy bien. ¿Cuándo es distinto de cero? Ya sea menor o mayor que cero, explica. Si es cero, no explica. Entonces, vamos a hacer un test de hipótesis para ver la significancia de la regresión. Entonces, dijimos, tenemos nuestro modelo igual a alfa más beta X más el error. Y lo que vamos a plantear como hipótesis nula es que X e Y no están linealmente relacionados, o sea, que beta es igual a cero,
y la hipótesis alternativa que X e Y están relacionadas. O sea, ¿qué queremos hacer con la hipótesis nula? ¿Qué nos interesaría en nuestro modelo que pase con la hipótesis nula? ¿Rechazarla? Bien, rechazar. Exacto. Si ustedes recuerdan, cuando vimos los supuestos, en la hipótesis nula estaba lo que nosotros queríamos. Decíamos, hipótesis nula, los errores tienen distribución normal y la alternativa no tiene. Después dijimos, bueno, la media es 0, entonces hipótesis nula, media de los errores 0, alternativa distinta de 0. ¿Sí? Siempre en la hipótesis nula poníamos lo que queríamos. En la significancia hacemos al revés. En la hipótesis nula ponemos lo que no queremos con el objetivo de rechazar esa hipótesis nula y quedarnos con la alternativa. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, para hacer el test de hipótesis entonces lo primero que hacemos es calcular el estadístico que vamos a usar para después rechazar o no la hipótesis nula. Y el estadístico, ¿cómo lo calculábamos? ¿Se acuerdan? Nosotros lo que hicimos para estimar beta fue hallar el B. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Recuerden que era la misma forma de estandarizar la variable. Lo que hacíamos al B, le restábamos la media, que recuerden que habíamos dicho que si los errores, si pasaban los supuestos, se cumplían los supuestos, el B iba a tener media como, ¿se acuerdan? ¿Cuál iba a ser la esperanza de B? Media 0 y desviación 1, ¿puede ser? No. Recuerden, si se cumplían los supuestos, el B, lo vimos hace un ratito, iba a tener distribución normal con media, ¿cuánto? ¿Cuál va a ser la esperanza de B? El beta. Recuerden que B estimaba beta, por lo cual, si se cumplían los supuestos, la esperanza de B va a ser beta, va a ser el valor de beta. ¿Está? Entonces, nos quedaría de esta forma. El estadístico es B menos la esperanza dividido el desvío que habíamos visto en las diapositivas anteriores, que era de esta forma. ¿Sí? Después tienen todas las formulitas en el PDF, así que no, por ahora no se preocupen por eso. Entonces, este es el estadístico. Y, a ver, el beta lo calculamos, ¿verdad? Porque hicimos la estimación de B, que es, perdón, el B lo tenemos, que es, hicimos la estimación de beta que habíamos puesto con B. ¿Se acuerdan que para nosotros era el 0,074? El desvío de B también lo tenemos, porque tenemos la varianza del error, por lo cual ahí podemos sacar el desvío del error, y esto es la suma de los X menos el promedio del cuadrado, por lo cual este valor también lo podemos calcular. La pregunta es, ¿cuánto vale beta? ¿Qué ponemos acá? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. 0 porque estamos poniendo como hipótesis nula que el beta es igual a 0. Muy bien. ¿Entienden por qué ponemos la hipótesis nula de esta forma? Que es lo que no queremos, y la alternativa de esta, y lo que queremos es rechazar la nula. Porque No de otra podemos. forma, claro, si nosotros pusiéramos como hipótesis nula que X e Y están relacionadas, eso implicaría que beta sea distinto del 0. Entonces, ¿qué valor ponemos acá? No tenemos valor para poner porque no lo conocemos al beta. ¿Se ve? Entonces, poniendo las hipótesis al revés, yo puedo asignarle a B un valor. En este caso, el de la hipótesis nula, que es 0. Muy bien. Profe, y la idea sería llegar a un absurdo, digamos, suponiendo la hipótesis nula. En realidad, sí, si lo querés plantear de esa forma, es básicamente trabajarlo de esta forma porque no tenemos el valor de beta. Entonces, planteamos las hipótesis al revés para poder
trabajar básicamente, ¿sí? Fíjense entonces que el estadístico nos quedó como B, ¿sí? ¿Por qué? De vuelta, teníamos menos beta, beta por hipótesis nula es 0, por lo cual nos queda B dividido el desvío de B. Bien, entonces, para rechazar o no la hipótesis nula, nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos el estadístico, vamos a la tabla, en este caso de la test student, ¿y qué buscamos? Que después vamos a comparar con este T sub 0. Valor para 95% de confianza. Muy bien, que ese valor se llama valor crítico, ¿sí? Bien, por lo cual, si tenemos esta distribución, tenemos esta área que está pintada de rosa, que sería ¿qué cosa? El 5% que queda afuera. Muy bien, bien, bien. Entonces, este sería mi valor crítico menos el valor crítico, y este sería el valor crítico positivo, porque es una, fíjense que es una prueba de dos colas, ¿sí? Por lo cual tenemos en cada cola un pedacito de probabilidad. ¿Cuánto vale este área? 2,5. Bien, sería nuestro alfa sobre 2, ¿verdad? Y este también sería alfa sobre 2. Muy bien. Entonces, este va a ser el valor crítico y este menos el valor crítico. Y vamos a rechazar la hipótesis nula si pasa ¿qué cosa? Si cae este T sub 0, ¿dónde? Fíjense que por hipótesis nula el beta vale 0. Quiere decir que el 0 estaría contenido en todo este intervalo para que esta hipótesis sea válida, ¿sí? Ahora entonces, bien, tiene que caer o aquí, o de este lado, o de este lado. De esta forma, entonces decimos ya que mi beta no es 0, porque el estadístico que yo calculé me cae en estas zonas que habíamos llamado zonas de rechazo. Estas son las zonas de rechazo, y esta es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Muy bien. Entonces, tenemos el valor crítico y el T sub 0 que calculamos, ¿sí? Si el T sub 0 cae en esta área, decíamos, rechazamos la hipótesis nula. Esa es una forma, y otra forma para rechazar o no la hipótesis nula es comparando, como hacíamos, ¿se acuerdan cómo hacíamos en los supuestos? Comparando el p-value con el alfa. ¿Qué era el p-value? ¿Se acuerdan? La otra vez lo hicimos medio mecánico, ahora vamos a ver si nos acordamos qué era el p-value. ¿Lo llegaste a explicar? La verdad que no me acuerdo. No, por eso les pregunto ahora si se acuerdan de estadística. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos mecánico? Bueno, si el P era de tal forma respecto al alfa, decíamos el supuesto se cumple o no. ¿No se acuerdan? Y p-value, no sé, por la p es la probabilidad de algo, ¿no? Es la probabilidad de algo, muy bien. El tema es así, a ver. Nosotros tenemos, vamos a hacerla más, a esta un poquito más así se ve mejor. Supongamos que esta es la curva de la distribución. Bueno, esto es, toda esta sección es alfa, sobre 2, perdón, esto es alfa sobre 2, y de este lado vamos a decir que todo esto que está acá es alfa sobre 2, ¿sí? Este alfa sobre 2, ¿qué es? También es una probabilidad. ¿Es la probabilidad de qué? De rechazar la hipótesis nula. Sí, pero más que eso, respecto al T crítico, ¿qué sería el alfa sobre 2? La probabilidad
de que se dé un valor más extremo al valor crítico. ¿Se ve? Toda esta probabilidad, todo esto es un área y es una probabilidad en definitiva. Es la probabilidad de que encontremos un valor mayor al T crítico en este caso, y por este lado un valor menor al T crítico. O sea que el alfa es la probabilidad de obtener un valor más extremo que el valor crítico. ¿Está? ¿Se entiende eso? Esto es de probabilidad. ¿Sí? Sí. Bien, ahora bien. Fíjense que yo acá tengo el estadístico que calculamos. Yo acá tengo menos T sub 0 y acá tengo T sub 0. ¿Se ve? Entonces la pregunta es, este área que me queda acá, ¿qué es? ¿No es eso el p-value? Sí, ¿y qué sería? ¿Cómo lo interpretamos? Y la probabilidad de obtener un valor más Más, extremo que el valor crítico. muy bien, más extremo que el valor crítico. Excelente. Sí. Entonces, ¿se entiende por qué comparamos P con alfa? En base a lo que hablamos recién. Fíjense. Esto dijimos es alfa sobre 2, toda esta área, y toda esta área es alfa sobre 2. Esta área que está acá, ¿cuánto vale? 2,5%. No, eso es Otra. todo esto. Desde acá acá. hasta acá. ¿Y esta? ¿Cómo? Disculpa. Esto es P sobre 2. El P-value. Lo mismo de claro. este lado. Esto que está acá, ¿se entiende? Esto que está acá es P sobre 2. Sí. ¿Ese valor de T0 qué es? ¿Es el último valor o qué es el T0? Este estadístico que calculamos es el estadístico que Sí. calculamos para poder rechazar o no la hipótesis. ¿Sí? Es el estadístico calculado. Entonces, de vuelta. El alfa es la probabilidad de obtener un valor más extremo que el valor crítico. Y el p-value dijimos que era la probabilidad de obtener un valor más extremo que el estadístico calculado, que el T sub 0. Por lo tanto, alfa y p son, como dijimos, probabilidades. ¿Sí? Entonces, fíjense, si el p es más chiquito que el alfa, quiere decir que el área de P es más chiquita que el área de alfa, que es esta situación. Por lo cual, el estadístico calculado va a estar en la zona de rechazo. ¿Se ve eso? Esta es la zona de rechazo. Y esta es la zona de no rechazo. Entonces, de vuelta, si el P es más chico que el alfa, quiere decir que el área para valores más extremos al estadístico calculado es más chiquita que el área para valores más extremos que el valor crítico. Por ende, el estadístico que calculamos va a caer en la zona de rechazo. Por eso, comparando el P con el alfa, podemos rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, ¿qué tiene que pasar para rechazar la hipótesis nula? P tiene que ser como respecto que alfa. Menor. Menor, muy bien. ¿Se ve? Recuerden siempre entonces, cuando estamos hablando de la significancia de la regresión, para que el modelo sirva, nuestro P tiene que ser menor que alfa. Ahora, nosotros cuando validamos supuestos, ¿qué habíamos dicho? P tenía que ser ¿cómo? Respecto a alfa. Mayor a alfa para aceptar la hipótesis. Mayor que alfa, perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros en los supuestos nos queríamos quedar con la hipótesis nula, no la queríamos rechazar. Muy bien, por eso tenemos que verlo al revés. Siempre, para los supuestos, vamos a exigir que P sea mayor que alfa. Para ver la significancia, o sea, para ver si la variable X explica a la variable Y,
al revés. P tiene que ser menor que alfa. Recuerden esa reglita para no hacer lío cuando hagan los ejercicios. Muy bien. Eso siempre dependería de qué hipótesis están planteando. O sea, en el Claro. supuesto la hipótesis estaría invertida, por eso no la queremos rechazar. Exacto, exacto. Por eso nosotros en la regresión siempre vamos a hacerla así. En los supuestos, en la hipótesis nula ponemos lo que queremos, mientras que en la significancia ponemos lo que no queremos. Por, de vuelta, una cuestión de cálculos, ¿sí? Entonces, para los supuestos vamos a exigir P mayor que alfa, para la significancia P menor que alfa, ¿no? Esto es, de vuelta, por cómo están planteadas las hipótesis. Muy bien. Bien, sigamos. Entonces, teníamos en cuenta el valor P, entonces, para el valor P, eso tiene que ser menor que el alfa. Esta área es alfa sobre 2, y esta área es P sobre 2. Lo que queremos entonces es que el p-value sea menor que alfa, para poder rechazar la hipótesis nula y concluir que el beta es distinto de 0. De esa forma, la variable explicativa sí explica, valga la redundancia, a la variable explicada. Bien, vamos a ver estos 4 grafiquitos. En el 1, ¿se rechaza la hipótesis nula o no? No se rechaza. No se rechaza. Muy bien. En el 1 no. En el 2, En los... Tampoco. tampoco. A ver, claro, que el modelo no encaje no significa que se rechace la hipótesis, ¿no? Muy bien, exacto. Por eso siempre tenemos que hacer la validación de todo el modelo, ¿sí? Ver qué pasa con los supuestos, o sea, porque si miramos solo una cosa, por ejemplo, decimos acá, bueno, vamos a ver, en este caso, ¿rechazamos o no en el 3? Y no. Sí. Sí, Ahí rechazamos, sí. claro, porque el beta, fíjense, es distinto de 0, y en este caso, en el 4, Ah, por el B. Ah, está, sí. ¿No la rechazamos? en el 4, rechazamos, Sí, se rechaza, pero ¿no no es rechazás linealmente. acá? Claro, bueno, Ah. pero de vuelta, vos haces el hipótesis y te va a decir rechazo, ¿se ve? Porque el beta Claro. es distinto. Por eso, Claro. claro, por eso les muestro esto de vuelta, porque si ustedes miraran solo la significancia de la regresión, va a decir, ah, el modelo sirve, explica la variable x a la y, pero en realidad, como veíamos en los supuestos, acá tenemos otro caso de un modelo mal especificado, ¿sí? Si bien el beta es distinto de 0, pero es un modelo mal especificado, porque es un modelo de regresión no lineal. Muy bien. Sigamos. Vamos a ir a el Statistics, así vemos un poquito eso. Y quería ver otra cosita. Recuerden que habíamos visto, bueno, vimos entonces el test de hipótesis para ver la significancia de la regresión, y también vimos que el B tenía distribución normal, si se cumplían los supuestos, y habíamos visto que podemos llegar a calcular un intervalo de confianza para ese B, ya que tenemos distribución normal en el mismo. Entonces, vamos a ver una cuestión más. Fíjense, ahora vamos al Statistic, pero nosotros esto ya lo habíamos visto. Recuerden que en el Statistic nosotros teníamos una tabla que era de coeficientes, ¿sí? Y aquí teníamos, bueno, la constante, la estimación del alfa, y aquí la estimación de beta, que era nuestro B. Y recuerden que el B era 0,074. Entonces,
llevado a nuestro ejercicio, la hipótesis nula dijimos beta igual a 0, la alternativa beta es distinto de 0. Con una confianza del 95 trabajamos, por eso el alfa 0,05. Y fíjense que aquí ya el statistics nos da el estadístico calculado, nuestro t sub 0. Por lo cual, en este caso, fíjense que si van a buscar a la tabla de la testudent, van a tener como valor crítico 2,2 y menos 2,2. Por lo tanto, este estadístico cae en las zonas de rechazo, porque dio 4,62. Y sí, dígame. ¿Ese 2,2 tiene algo que ver con donde dice error tip 218? No, porque ese es el desvío de en nuestro caso de alfa, y este es el desvío de B. ¿Está? Sigamos entonces. Decíamos, recuerden que el statistics aquí al final nos da esta significancia que es el p-value, o sea que esto en definitiva es la probabilidad de que se dé un valor más extremo que este 4,652. Entonces, ese sería el área que tenemos aquí, en este pedacito de la cola, ¿sí? Bien. Como tenemos entonces el estadístico en la zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula de que B es igual a 0, por lo cual en nuestro modelo la variable X, el espacio, explica a las ventas, ¿sí? Bien, entonces, si rechazamos la hipótesis nula, podemos estimar, aparte del valor del parámetro B, un intervalo de confianza para el mismo, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces ahora sí al statistics y vamos a ver cómo hacemos para ver todas esas cuestiones. Abran la solapa 1 del Excel que venimos trabajando. Y vamos a hacer el modelo, vamos a regresión lineales. Regresión lineales. Ponemos como variable dependiente las ventas, independiente es el espacio. Y si ponemos aceptar, como vimos la clase pasada, nos va a dar el statistics, un resumen del modelo, y aquí tenemos la tabla de coeficiente que veíamos recién. Recuerden que aquí teníamos entonces las estimaciones de alfa y beta, 1,45 y 0,074. Y fíjense que aquí tenemos entonces el estadístico calculado para poder hacer el test de hipótesis. Y este que está aquí es el p-value. Entonces, nosotros a partir de aquí, como este p-value es menor que el alfa, ya podemos concluir que el espacio explica a las ventas, ¿sí? Ya mirando ese p-value podemos concluir. Si no tuviéramos esa significancia, tendríamos que ir a la testudent y buscar el valor crítico y comparar ese valor crítico con el estadístico este que tenemos acá. Y ver dónde cae este estadístico, si cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a ver cómo podemos calcular el intervalo de confianza para ese beta. De vuelta vamos a armar el modelo, analizar regresión lineales, y vamos a ir a estadísticos. Fíjense que por defecto vienen estimaciones de los coeficientes y ajuste del modelo. Después vamos a ver qué es ese ajuste. Profe, Lo que vamos a tildar es intervalos, sí.
Una pregunta, el valor ese de 2,2 se busca en la tabla de la testudent. Los valores de 2,2 que de antes de la distribución del crítico. Lo buscás en la tabla de testudent con el nivel de significancia y los Exacto. grados de libertad. ¿De dónde los sacás? Los grados de libertad, ahí lo vemos. Deme un segundito. Vale. Y vamos a esto, entonces. Para los coeficientes tildamos intervalos de confianza, ¿sí? Y aquí ponemos el nivel, la confianza con la cual trabajamos. Nosotros dejamos la que viene por defecto, ponemos aceptar. Y fíjense que aquí entonces nos dio el límite inferior y superior para, en nuestro caso, el B que estábamos trabajando. Nos da entonces, recuerden que, fíjense, nos da 0,039 y 0,109. Obviamente, la estimación puntual era 0,074, que es la mitad del intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, con este intervalo lo podemos interpretar básicamente en este caso. Recuerden que los datos estaban en cientos, ¿sí? Por lo cual el intervalo 3,90, 10,90 cubre el valor del aumento promedio de las ventas del alimento para mascota, que se obtiene al dedicar un decímetro más de espacio a exhibirlo, trabajando con una confianza del 95%. Esta sería la interpretación para el intervalo de confianza de B en este caso. Bien, vamos a lo que preguntaba el compañero. Fíjense que si vamos al resultado, mejor dicho, no, acá no lo van a tener, pero sí lo vimos en la diapositiva. Fíjense donde vimos la distribución para acá, la distribución para el B. Nosotros habíamos dicho que si se cumplían los supuestos, el B, el estimador de beta, iba a tener distribución normal, esto es lo que yo les decía hoy, con media, la esperanza de B es el beta, y esta varianza para B. Y entonces, el estadístico, fíjense que este sería el estadístico T sub 0 que calculamos. Lo que yo les decía, tomo el B, le resto la media y lo divido por el desvío. Tiene distribución de student con n-2 grados de libertad. Entonces ustedes van a tener que buscar para entrar en la tabla de la t-student con n-2 grados de libertad, donde n es el número de observaciones. En nuestro caso, creo que teníamos 15 observaciones, por lo cual van a entrar con 13 grados de libertad. ¿Se ven? Y con el alfa de 0,05. ¿Sí? De esa forma buscan el valor crítico. Profe, perdón. Sí. Teníamos 20 valores. 20 entonces, valores. Pensé que eran 15. No. Entonces, no, dijo 15, perdón, pensé que había dicho 20. Tenemos 15 valores y entonces por eso quedan 13 los grados de libertad. Exacto. La verdad que me parece que eran 15, a ver, vamos a ver. No, son 12 valores, por lo cual vas a tener que ingresar con 10 grados de libertad. Perfecto. Bien. Sigamos. Bueno, entonces calculamos el intervalo de confianza para el beta. Recuerden la interpretación, ¿sí? Recuerden siempre que hablamos de aumento promedio porque estamos
en la recta de regresión, ¿sí? Por lo cual estamos pasando por el medio de todos los datos, por el centro de todos los datos, por lo cual es un valor promedio, ¿sí? Bien. Y recuerden que nosotros habíamos hecho la validación de los supuestos, habíamos hecho el test de hipótesis para ver la significancia, para decir la variable que se explica la I, y ahora vamos a ver dos cuestiones más que tenemos que validar antes de poder hacer predicciones con nuestro modelo, ¿sí? La predicción básicamente la podemos hacer por intervalos de confianza, ¿sí? Para alfa más beta x, o sea, para, de vuelta, el promedio de los datos, ¿sí? Para los puntos que caen sobre la recta. Entonces, esos intervalos de confianza van a responder a este tipo de preguntas para nuestro ejemplo. ¿Cuál sería la venta semanal promedio de un súper que dedique X decímetro a exhibir el producto? ¿Y cuál será el error de estimación? Y también lo que vamos a ver es los intervalos de predicción. En donde en el intervalo de predicción lo que queremos es responder a esta pregunta. Con una probabilidad determinada, en nuestro caso el 95%, dentro de qué intervalo se encontrará la venta semanal de un súper que dedique X decímetros a exhibir el producto. Recuerden estas dos preguntas y ahora vamos a ver en un gráfico cuál es la diferencia. Si bien ya tenemos aquí que la diferencia es cuál. Acá lo que queremos es ver las ventas promedio. Aquí. Un intervalo. Claro, sí, en realidad los dos son intervalos, pero en este caso ya no el promedio, sino en qué rango de valores va a estar mi venta semanal. Ya no el promedio, sino la venta semanal puntual. ¿Se ven? Entonces, vamos a ir a un grafiquito para que lo vean mejor. Si calculamos un intervalo de confianza, recuerden ustedes siempre que el intervalo de confianza es la estimación puntual, que en este caso es A más B por X, esa sería la estimación puntual. Fijado en X, yo calculo el valor de ese punto en la recta, más el error de estimación, ¿sí? Entonces, sería el A más BX más todo esto que es el error de estimación, que se calcula como hacían siempre en estadística. Entonces, si yo tengo esta que es mi recta ajustada, y estos son los valores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjate, este es el intervalo de confianza para las ventas, para el promedio, mejor dicho, de las ventas de alimento para mascota. Entonces, fíjense una cosa. Esta es la forma del intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Por qué hace esto? Porque en los extremos es más amplio que en el centro. A ver si se dan cuenta. Fíjense la forma del intervalo de confianza. Más precisamente aquí, ¿qué tenemos? Porque es una raíz cuadrada. Sí, pero aparte de acá, ¿qué tenemos? ¿La diferencia entre qué? Ah, entre el y la media. Entre el XY y la media. ¿Eso qué quiere decir? Que más alejado esté el XY de la media de los datos, ¿qué va a pasar? Esto va a ser cada vez más grande, por lo cual el intervalo de confianza va a ser más grande, ¿sí? Esta es la razón, porque aquí dentro tengo la diferencia entre el XY y la media, el X raya. Por lo cual, mientras más alejado esté de esta X, más grande va a ser el intervalo de confianza. Por eso tenemos esta forma con el intervalo de confianza. Y recuerden que en el intervalo de confianza lo que estamos haciendo es ver entre qué valores está el promedio, o sea, el puntito dentro de la recta, ¿sí? Mi valor real para el promedio va a variar entre estos dos intervalos, ¿sí?
Bien, ahora, este sería el intervalo de predicción. Entonces, fíjense cuál es la diferencia entre los dos intervalos. Se le suma uno más. Muy bien, tenemos un 1 más aquí. Por lo cual, ¿cuál va a ser más grande? ¿El de predicción o el de confianza? El de predicción. El de predicción, muy bien. En la fórmula entonces tenemos este 1 más, y eso hace que el de predicción sea más grande que el de confianza. Veamos por qué. Fíjense, este sería el intervalo, esta es mi recta ajustada, este es el intervalo de confianza, y este punteado es el intervalo de predicción. De vuelta, fíjense que con el de confianza yo quiero ver, supongamos, para un super que destine 10 decímetros a exhibición del producto, yo tengo este promedio estimado, pero este es un promedio estimado. Si yo quiero saber el promedio real, y va a andar entre este valor y este valor. ¿Se ve? Este sería el intervalo de confianza para este X. ¿Está? Ahora, en el intervalo de predicción, como yo les decía, yo no quiero saber el promedio, yo quiero ver entre qué dos valores está la venta real. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora yo ya quiero ver la distribución para este 10, para este X, para un super que destine 10 decímetros a exhibir, quiero ver entre qué valores va a estar la venta real. Por lo cual, la venta real, fíjense que se distribuye entre estos, y quizás haya más puntos por aquí, por lo cual el intervalo va a ser, a ver, vamos a buscarlo para ese punto, entre este valor y este valor. ¿Se entiende la diferencia? Recuerden, el promedio lo que hace es concentrar los datos. Siempre el promedio va a estar por aquí, ¿sí? En este caso el promedio va a estar el real, ¿no es cierto?, entre estos dos valores. Siempre con una confianza determinada. Ahora, si yo quiero ver entre qué valores se distribuye mi variable para x igual a 10, y ahora ese rango es más grande, que es todo esto. De vuelta, el promedio concentra datos, por eso el intervalo de confianza es más chico que el intervalo de predicción. En el intervalo de predicción quiero ver todo el rango de variación de mi variable, mientras que en el de confianza quiero ver entre qué valores se va a encontrar el promedio real. Profe, el intervalo de predicción con un 1 te está asegurando que... ¿Por qué un 1? A ver, todo eso sale de cálculos matemáticos que se van haciendo en cada paso de el proceso de regresión, ¿sí? Ah, está. No vamos a ver dónde sale, no quiero que se vuelvan locos con todo eso, pero la idea es que intuitivamente entiendan que el intervalo de predicción es más grande que el de confianza, y matemáticamente se ve por ese 1 más. Ese 1 más te está indicando justamente eso, que el de predicción es más grande que el de confianza. ¿De dónde sale? No se preocupen, porque no quiero que se vuelvan locos con esas cosas. ¿Y el intervalo de predicción cubre el 100% de los resultados o también es un No, siempre 95%? Claro, con una probabilidad del 95%, los valores van a estar ahí dentro, ¿sí? Siempre hay un margen de error. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a ver otro punto que de vuelta hay que analizarlo para ver si podemos poner el modelo en producción, el modelo que construimos, y que es el coeficiente de determinación, ¿sí? Lo que queremos ver aquí es si la predicción que hacemos con nuestro modelo es mejor que la predicción que haríamos solamente trabajando con el promedio de los datos. A ver, supongamos que nosotros tenemos el conjunto de datos, pero no tenemos el espacio, que tenemos solamente las ventas.
Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, para hacer la predicción lo que hago es, la predicción va a ser igual a la media. Si no tuviera este espacio. Si lo único que hice fue recolectar las ventas para los distintos supers, lo que puedo hacer para predecir es, bueno, calculo el promedio de las ventas. ¿Sí? Eso sería una predicción bastante grosera, pero una predicción al fin. Entonces, básicamente es si yo tuviera esto. O sea, el modelo con una sola variable sería esto que está acá. Todos los puntos estos estarían proyectados en este eje. ¿Sí? Lo único que hice fue recolectar las ventas. No tengo el espacio. Esa variable me la olvidé. Como no tengo esto, en definitiva, todos estos puntos se me proyectan aquí, en este eje de ventas. ¿Sí? Entonces tengo esto. Por lo cual decíamos, si yo quiero predecir las ventas, y lo que hago es, bueno, calculo el promedio. Entonces el promedio para ahí, para las ventas, es ese que está acá. ¿Se entiende esto? Este sería el promedio. ¿Sí? Sí. Entonces, sea cual sea el valor del espacio, yo digo, bueno, las ventas van a ser este valor, y promedio. Lo que quiero ver es si mi modelo mejora eso. ¿Sí? Mi modelo es este que está acá. Entonces, lo que yo quiero ver es si este modelo mejora la predicción que tener una sola variable, en este caso el promedio de I. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver con el coeficiente de determinación. Ya aquí estamos viendo que a simple vista, obviamente, este modelo va a ser mejor que predecir con esto que está acá, porque voy a tener mayor precisión. ¿Se ve? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, recuerden que para analizar la variabilidad, para calcular la varianza, si yo quiero ver la varianza de I, va a ser 1 sobre n menos 1. Este menos 1 es porque estamos calculando un parámetro poblacional por la sumatoria, o sea, pierdo un grado de libertad, por la sumatoria de el valor observado de I menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula de varianza con una sola variable. ¿Sí? En este caso, el I promedio. Entonces, lo que vamos a hacer es, esa variabilidad la vamos a separar en dos. Fíjense, por un lado, acá tenemos el I promedio, y acá tenemos un punto. ¿Sí? Pusimos un punto solo en la gráfica para explicar esto. ¿Sí? Acá tenemos la nube de puntos, nosotros agarramos un puntito para explicar esta descomposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, vamos a separar esto que está acá, esta distancia entre el punto y esto, este punto, ¿qué sería acá? ¿Qué valor sería este punto que tengo acá? Si este es mi modelo. La estimación aquí. Perfecto. El valor que me predice el modelo para este XY. Muy bien. Que nosotros habíamos llamado I techito, ¿sí? Nuestro I techito es esto, sería la predicción que hace el modelo para este X. Entonces, la variabilidad total es, fíjense, el I sub I menos I raya, o sea, es todo esto que está acá. Esta distancia sería esa variabilidad total, entre el punto y el I promedio. ¿Sí? A eso lo llamamos variabilidad total. Y esa variabilidad total la vamos a separar en dos. En lo que es, fíjense, esto que está acá, la distancia entre lo predicho y el promedio, que en definitiva sería esto que está acá, el I techito, que es lo predicho, menos el I promedio. ¿Está? Y después vamos a tomar esto otro que está acá, o sea, la diferencia entre el valor observado, este I sub I, y este que es, de vuelta, el valor predicho por el modelo. O sea, que esto es I sub I menos esto que es I techito. ¿Está? Y que eso, recuerden que habíamos dicho que era en definitiva el residuo, el E sub I, el E para este punto. Entonces, esto que está acá, fíjense que es la parte de variabilidad explicada por el modelo.
esto me lo explica el modelo. Todo este pedacito me lo explica el modelo. Porque yo partí de acá, que era el modelo sin la variable explicativa, o sea, el I promedio, pronostiqué por el I promedio, y con mi modelo gané todo esto que está acá. Esta variabilidad me la explicó el modelo. Y esta variabilidad me la sigue sin explicar el modelo, este pedacito. ¿Va? Porque el valor real fue este y mi modelo me predijo esto. Por lo cual, todo esto que está acá, que es el residuo, es la variabilidad no explicada. De vuelta, esto es lo que me explica el modelo, esto no me lo explica el modelo. ¿Sí? O sea que con mi modelo gané este pedacito. A no tener modelo, predecíamos con el I promedio, con el modelo gané todo esto que está acá. Me predijo esto, por lo cual me disminuyó la incertidumbre. La incertidumbre primera era todo esto que está acá, la variabilidad inicial, la variabilidad total. Ahora reduje la variabilidad en este tramo. Me queda todavía toda esta variabilidad que es el residuo. Entonces, después vean estos desarrollos que no tienen nada de raro. Fíjense, esto que está acá, la primera sumatoria, es la variabilidad total, y subí menos y raya, es todo esto que está acá, pero obviamente sumarizado para todos los valores que yo tengo, ¿sí? Esto que está acá es la suma de los residuos, o sea, esta diferencia que tenemos aquí, que habíamos dicho que era el residuo, pero para todos los puntos, por eso la sumatoria. Y esto que está acá, fíjense que es la suma de este pedacito. O sea, el I techito menos el I raya, que habíamos dicho que era la parte que explicaba mi modelo. Esto se hace 0, por lo cual no nos va a interesar. No importa por qué se hace 0, asumimos que se hace 0. Entonces, ¿qué me quedó? Esto, que es la variabilidad total, esto que es la variabilidad debido al error, ¿por qué? Porque aquí tenemos los residuos, y esto que está acá, que es, dijimos, la variabilidad explicada por el modelo. Entonces, vamos a llegar a esta relación. Esto, fíjense que dice suma de cuadrados total, por la variabilidad total, es igual a la suma de los cuadrados del error, más la suma de los cuadrados de la regresión. ¿Sí? Suma de cuadrados, ¿por qué? Porque fíjense que aquí los residuos están elevado al cuadrado, y aquí también tenemos elevado al cuadrado, y aquí también tenemos elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo que nos faltó, fíjense, no lo llaman varianza porque no tenemos esto, no tenemos la división por n-1. Por eso lo llama a este pedacito, al término este, suma de cuadrados total. Entonces, esta suma de cuadrados total que dijimos salía de la variabilidad total, la dividimos en dos. En variabilidad no explicada, SCE, y variabilidad explicada. Entonces, si yo quisiera saber el porcentaje de variabilidad que explica mi modelo, ¿cómo lo podría sacar a partir de esta ecuación? Porcentaje dividir por la total, ¿no? ¿Qué divido por el total? Los dos términos. A ver. Esto es SST. Esto está perfecto. Divido por la suma de cuadrados total. Pero si yo quiero ver lo que explica mi modelo, ¿qué pongo acá arriba? Si yo pongo los dos, me va a dar 1. En realidad estoy poniendo... la suma de estos dos me da SST, por lo cual me va a dar un 1. ¿Cuál es la parte que explica mi modelo? Dijimos. Y la de la regresión. Bien. LSCR. Muy bien. Entonces, de este cociente me va a determinar la variabilidad explicada por mi modelo. ¿Sí? Recuerden que aquí tengo que las sumas de todas estas diferencias. ¿Sí? Para cada puntito, la suma de todo lo que explica mi modelo. ¿Está? Por
lo cual, si yo quiero saber cuánto explica, si la variabilidad total es esta, lo que va a explicar es esto dividido el total. SCR dividido SCT. Muy bien. Profe, ese cociente, ¿cómo se llama? Sí. ¿Qué Este es variable? el coeficiente de determinación. Acá lo vemos, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Fíjense, SCR sobre SCT, lo vamos a llamar R cuadrado. Este R cuadrado es el coeficiente de determinación, ¿no? Y obviamente ese coeficiente está entre 0 y 1, ¿sí? Y lo que queremos es que sea chico o grande eso. Grande. Sea grande. Grande. Bien, mientras más grande, mejor predice mi modelo. Ahora, recuerden que el modelo teórico era igual a alfa más beta x más el error, ¿se acuerdan? Entonces, la pregunta es, si este R es chiquito, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando con mi modelo? ¿No lo explica tan bien? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si este Y el B R va a estar muy cercano a 0. es una posibilidad y otra, Tiene errores muy grandes. muy bien. Esto es muy grande. ¿Y eso qué quiere decir entonces? El modelo no explica. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Nuevo modelo. Agregar Otro variables. Claro, que significaría cambiar esta variable x por otra. En vez de el espacio ya no me serviría para predecir a las ventas semanales de alimento para mascota. O si no, ¿qué otra cosa podría hacer? Capaz que... Faltan datos, ¿Cómo? puede ser. Faltan datos también. Más que faltan datos, ¿qué estarían faltando? ¿Qué es lo que falta? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, el X algo me explica, entonces lo voy a dejar? Pero... Podés si Agregar otra variable. Muy bien, muy bien, muy bien. Podemos agregar más variables y ver qué pasa con el error. Si ese error disminuye. Muy bien. Entonces, las opciones serían, o la variable no explica, porque ¿qué pasa? Quizás hicimos la significancia de nuestro modelo y se rechazó la hipótesis nula. O sea, dice el beta es distinto de 0. Pero venimos después a calcular el R y el R me da chiquito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la variable algo explica, pero explica poco. Entonces, en ese caso, lo que hago es incorporar nuevas variables a ver qué pasa con mi R cuadrado, a ver si mejora o no. Ahora, si la significancia del modelo, si yo hago el test de hipótesis y me da que no puedo rechazar la hipótesis nula, en ese caso decimos beta es igual a 0, por lo cual ahí sí decimos, esta variable ya no me sirve, la saco y pongo otra. ¿Por qué? Porque no me está explicando esta variable a la i. ¿Se ve? De vuelta, si pasó el test de hipótesis, la variable explica, quizás poco, por eso agregamos nuevas variables. ¿Sí? Si el test de hipótesis nos da que el beta es 0, directamente sacamos la variable x y vamos a buscar esta variable. ¿Está? Igualmente, si el R cuadrado es muy chico y el test de hipótesis lo pasó, por ahí, cambiando de variable, mejora y nos quedamos de vuelta con un modelo de regresión lineal simple. ¿Me explico? En vez de agregar variables, vamos a buscar otra que explique mejor. Son las dos posibilidades. Pero bien, muy bien, chicos. Sigamos. Profe, si agrega una variable y el modelo mejora un poco, ¿qué hace? ¿Te queda con eso? Saca la anterior y te queda con una sola. Bueno, por eso les decía, ahí ya vamos a tener que comparar los modelos, ¿sí? Porque por ahí la variable que vos incorporás explica mucho, entonces en vez de trabajar con un modelo de regresión múltiple, decís, bueno, elimino la variable que tenía antes y me quedo con esta que explica, no sé, pongámosle el 85%, y las dos combinadas me explican el 87%, entonces directamente trabajo con una sola variable, ¿se entiende? Pero ya les digo, eso ahí ya hay que trabajar con los modelos, con los dos modelos, uno con una sola variable, otro con dos, y ir comparando, ¿sí? Después vamos a ver un poquito ese tema.
Bien, vamos a ir a el Statistics, así vemos dónde está ese R cuadrado. Y si vamos a resultados, si no cerraron la ventana de resultados, fíjense que por aquí tenemos una tabla en las salidas que me dice el resumen del modelo. Y aquí tenemos el R cuadrado, ¿sí? En este caso 0,684. ¿Está? En regresión lineal simple nosotros vamos a mirar este R cuadrado, 0,684. Entonces. Profe, Sí. ¿hay alguna, o sea, está establecido como que se considera un buen R cuadrado? No, depende siempre del cliente, de lo que te exige el cliente y del campo de aplicación, ¿sí? En finanzas, por ahí muchos se conforman con un 0,4, un 0,5, un 0,3, y si en los procesos químicos te exigen un 0, arriba del 0,95, ¿sí? Pero, de vuelta, esto siempre depende de el campo de aplicación y del cliente, ¿sí? De lo que te pide el cliente. Okay. Bueno, tenemos en el R cuadrado, nos dio 0,684, entonces, esto se interpreta de esta forma. El 68% de la variabilidad de las ventas semanales se explica por el espacio destinado a exhibir el alimento para mascotas. En general se expresa en porcentajes, ¿sí? Lo que queremos de vuelta, recuerden que habíamos dicho el R variaba de 0 a 1, o sea, en porcentaje del 0 al 100%. Mientras más cercano al 100% sea, mejor el modelo, obviamente, ¿sí? Pero recuerden que siempre tenemos que hacer todas las validaciones, la validación de los supuestos, la significancia del modelo, ver el R cuadrado, y ahora vamos a ver un punto más que hay que ver, ¿sí? Siempre hay que analizar el todo, no nos podemos quedar solo con el R cuadrado, porque si el R cuadrado me da 95% y no se cumplen los supuestos, el modelo no me sirve, ¿sabes? Por eso siempre miramos todo. Bien, vamos a otro punto entonces, que nos va a servir para ver si el modelo es bueno o no. Fíjense, supongamos que tenemos estos dos conjuntos de datos, ¿sí? Este y este que está acá. La pregunta es, este punto que tengo acá y este punto que tengo acá, ¿qué son? Outliers. Outliers. Bien, son valores atípicos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, supongamos que yo tengo este conjunto de datos y armo el modelo con este conjunto de datos. ¿Se va a ver afectado por este outlier o no? Y la pregunta sería, en este caso, si yo armo el modelo, ¿se va a ver afectado por este outlier o no? El primero En el parece. primero no. En el segundo sí, porque la recta va a cambiar la pendiente. Muy bien. Bien, fíjense. En este caso, mi modelo con el outlier me queda de esta forma, y sin el outlier acá. Fíjense que la recta, la pendiente es exactamente la misma, ¿sí? Ahora, en este caso, tenemos un problema, porque, bueno, ahora vamos a verlo. Dijimos, este X es un punto alejado de este punto, es un punto alejado en el sentido de las X, y se llama punto de balanceo. No me influye en el modelo. Ahora, si yo armo un modelo teniendo en cuenta ese punto, ¿qué precaución voy a tener que tener cuando haga predicciones? Acotar el intervalo de predicción de los Muy X. bien, muy bien. ¿Por qué? Porque yo, en este intervalo, ¿qué pasa? No sé cómo es mi modelo, por lo cual acá no puedo hacer predicciones. ¿Se ve? Sería como extrapolar aquí. Entonces, yo voy a poder predecir desde acá hasta acá para el valor de las X. Muy bien. Ahora bien, si tenemos este punto que está acá, fíjense, si yo tengo en cuenta el punto, me va a quedar este modelo, y si yo no lo tengo en cuenta, me va a quedar esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en cuenta esto, ¿qué va a pasar con mi modelo? Quizá no prediga también.
Bien. O sea, ¿dónde voy a tener problemas? El R va a ser un poco más chico. Bien. Y eso implica, ¿qué cosa aparte? Si teníamos nuestro modelo teórico. Y que los errores son más grandes. Muy bien. Bien, vamos a tener influencias acá. Los errores van a ser más grandes. Fíjense que acá lo estamos viendo, ¿sí? Acá tenemos una diferencia grande respecto a cuando pasaba exactamente por el medio de los puntos estos, ¿sí? Y también, si el E es grande, quiere decir que el R va a ser chico, ¿se ve? O sea que me cambia la pendiente. Fíjense que acá tengo esta pendiente y acá tengo esta pendiente. Y eso va a hacer, en definitiva, que los errores, si yo tengo en cuenta el punto, sean más grandes que si no lo tengo en cuenta. ¿Se ve? Fíjense que acá los errores son más chiquitos, acá van a ser mucho más grandes. ¿Sí? Muy bien. En este caso, este punto se lo llama punto influyente. Y cuando tenemos un punto, borro esto, cuando tenemos un punto influyente, ahí sí ya no puedo seguir con el modelo. ¿Está? Al haber un punto influyente, me invalida el modelo. De vuelta. Los dos son outliers, ¿sí? Pero la diferencia es que este es un punto de balanceo, no me influye en el modelo, no me cambia el modelo. Este es un punto influyente, me cambia el modelo. Esto no se puede aceptar en el modelo, en este caso sí, podemos seguir trabajando. Bien. Ahora, ¿cómo detectamos ese punto influyente en el modelo? Y vamos a ver lo siguiente. Por ahora no nos interesa. Vamos a ir aquí. Vamos a calcular lo que se llama distancia de Cook. Para cada uno de los puntos de los I sub I, yo voy a calcular la distancia de Cook. Fíjense, me interesa que entiendan que es el numerador. En el numerador lo que tengo es I techito, que recuerden que era el valor predicho por el modelo. Pero aquí tengo I techito sub I, y aquí tengo I techito, pero con el sub I entre paréntesis. Esta sería la predicción. Vamos a ver si tengo el gráfico. Fíjense, esta sería, este que está acá, el que no tiene paréntesis, ¿sí? Sería la predicción si yo incluyo el punto ese influyente que veíamos recién. Y este I sub I con el paréntesis es si armo el modelo sin tener en cuenta el punto. ¿Está? Entonces, dijimos, vamos a calcular la distancia de Cook para cada una de las observaciones, para cada uno de los I sub I. Y lo que vamos a hacer es, vamos a armar dos modelos, uno con el punto en cuestión y otro sin el punto en cuestión. Armo los modelos y hago la predicción para ese X sub I. Entonces, hago la diferencia de los dos y si este de sub I me da mayor que 1, digo, tengo un punto influyente. Ese punto que estoy calculando es un punto influyente. ¿Está? Vamos a ver si tengo el grafiquito. Bueno, quiero hacerle un grafiquito para que lo vean más en detalle. Vamos a parar esto y vamos a compartir el pizarro. Vamos a hacerlo así. Yo tengo mi variable X, mi variable Y, y tengo el conjunto de datos. Bueno, supongamos que estos sean puntos. Y aquí tengo el punto influyente. Recuerden que el de sub I lo calculo para cada uno, pero yo, para que veamos cómo se calcula con este punto. Entonces yo tengo, vamos a poner algún puntito por acá también. Lo que voy a hacer, dijimos, es calcular dos modelos. Este, que sería, bueno, supongamos que esto sea una recta, sería el modelo sin el punto influyente, pero bueno, vamos a hacer que siga porque después vamos a hacer la predicción para este XY.
Este sería el modelo. Y este otro sería el modelo con el punto influyente. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para este X, Y en cuestión, lo que vamos a hacer es calcular este punto, que sería, dijimos, ¿quién? Y, bien, y subí paréntesis. Y este, fíjense que era el modelo con el punto, por lo cual este es y subí. Perdón, faltó el techito. El valor predicho con el modelo que armé sin el punto influyente, y este es el valor predicho con el modelo que armé sin, teniendo en cuenta el punto este. Entonces, el numerador de la distancia de Cook es esta diferencia. ¿Sí? Mientras más grande sea esta diferencia, más influyente va a ser el punto que estamos considerando. ¿Está? Recuerden siempre eso. Tengo mi I sub I, techito, que es el valor predicho con el modelo que armé teniendo en cuenta el punto, y el I sub I, entre paréntesis, techito, que es el valor que obtuve de la predicción con el modelo que armé sin tener en cuenta el punto influyente. Calculo esa diferencia, mientras más grande sea, más influyente va a ser el punto. Bien, vamos a ver ahora cómo vemos ese punto influyente en el Statistics. Volvemos al Statistics. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar, como siempre, regresión lineales. Vamos a ir a guardar. Y vamos a elegir aquí la distancia de Cook. Continuar. Aceptar. Entonces, fíjense que cuando hacemos eso, si vamos a la vista de datos, me agregó una nueva columna que es la distancia de Cook. Entonces, en este caso, ¿tenemos puntos influyentes o no? ¿0.36 es mucho o es poco? No, dijimos que... Mayor a 1, diré. Claro, mayor que 1. Por lo cual, en este caso, no hay puntos influyentes, ¿sí? No hay ningún valor mayor que 1. Ahora bien, si aquí tenemos 1.000.000 de registros, esto se va a complicar mirarlo aquí, ¿sí? Por lo cual, si vamos a los resultados, aquí donde dice estadísticas de residuos, me pone una distancia de Cook. Entonces, ¿qué debería mirar yo acá? En esta Con el más grande. Muy bien, el mayor. Fíjense que en este caso es 0.369. Si acá fuera mayor que 1, aquí digo, bueno, este modelo no me sirve porque tengo puntos influyentes. Muy bien. Con esto miramos ahora cómo hacemos las predicciones y ya terminaríamos lo que es regresión lineal simple. Entonces, dijimos, validamos los supuestos, vimos la significancia de la regresión, vimos el R cuadrado. Si todo está bien, lo que hacemos ahora es hacer predicciones. Ya podemos poner el modelo en producción. Por lo cual, para hacer las predicciones vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que quiero ver cuáles son las ventas semanales para un súper que destina 8 decímetros de exhibición. Lo que hacemos es poner aquí los valores que yo quiero predecir. Supongamos que quiero ver para 8, para 9, para 3. Pongo todos los valores a predecir. Y lo que vamos a hacer es correr
de vuelta al modelo, vamos a analizar regresión lineales, pero antes vamos a guardar de vuelta y vamos a poner intervalos de predicción. Y tildemos los dos, media e individuos. Este sería el intervalo de confianza y este que dice individuo sería el intervalo de predicción que veíamos nosotros. Ahora sí, ponemos continuar, aceptar. Si vamos de vuelta a la hoja de resultados, fíjense que me agregó 4 variables. Este sería el primero, el intervalo. Fíjense, yo lo que hizo fue la predicción para estos 3 valores por intervalo de confianza, ¿sí? En realidad hizo los intervalos para todos los valores, sí, pero a mí, bueno, lo que me interesaban es lo que yo quiero predecir, para 8, 9 y 3 unidades de espacio destinado a exhibición. Entonces aquí, el que dice M sería el intervalo de confianza. Para 8, fíjense que las ventas promedio, semanales promedio, van a estar entre 1,78 y 2,29, mientras que las ventas reales van a estar entre 1,3 y 2,77. Fíjense que este es el intervalo de predicción y que es más grande que el intervalo de confianza. Acá quiero predecir cuáles van a ser las ventas promedio en la semana para un súper que destine 8 unidades de exhibición. En este caso quiero ver el rango de variación de mi variable, de las ventas. El rango de variación de las ventas va a estar entre 1,30 y 2,77. Intervalo de predicción. Bien. Con esto entonces terminamos. Siguen con Max. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En este modelo específico que Sí. la X toma valores específicos, 5, Sí. 10, 15, 20. O sea, ¿sería válido extrapolar, por ejemplo, como hiciste vos, a 8, 9 y 3? Claro, porque estoy en el rango de variación de mi variable de interés. ¿Se ve? O sea, podés predecir, digamos, fuera, en este caso, no solo es en el intervalo de confianza en 5, por ejemplo, en X igual a 5, X igual a 10, X igual a Claro. 15. Sí, sí. Obviamente los intervalos no deberían ser muy grandes, ¿sí? Recordad que la regresión justamente sirve para predecir dentro del rango de variación, no podés extrapolar, ¿sí? O sea, si quisieras predecir en 25 no podrías. Exacto, ahí ya no podrías. A ver, te podés pasar un poquito de los valores, ¿sí? 23, 24, el tema es que no te vayas muy lejos. ¿Por qué? Porque recuerden también que el intervalo de confianza o de predicción, cada vez que nos alejamos, se hace cada vez más grande. Justamente eso te está indicando también qué pasa con la incertidumbre en los datos, ¿se ve? Claro. Mientras más te alejas, más incertidumbre hay. El intervalo de confianza es más grande, por lo cual, si yo te digo, bueno, las ventas semanales van a estar entre 0 pesos y 1 millón de pesos, y no te va a servir para nada esa predicción, ¿sí? Por eso nos sirve extrapolar, en definitiva, ¿no? Porque el error es muy grande. Bueno, chicos, seguimos la clase que viene. Nos vemos y buen fin de. No, gracias, hasta luego. Chao. Chao, chicos. Chao, profe.